Bienvenidos a MateduMat, matemática educativa para educadores matemáticos. Este video forma parte de una serie denominada 5 preguntas A, en la que investigadores de diferentes partes del mundo responden a preguntas sobre su trayectoria y dan algunas recomendaciones a profesores e investigadores en formación. Esperamos que la disfruten. En esta ocasión nos encontramos con Michel Artigue. Me llamo Michel Artigue y soy actualmente profesora emérita en la Universidad, se llamaba Paris 7 hasta recientemente, pero hemos tenido una fusión recientemente y se llama ahora Universidad de París. Y soy miembro del laboratorio André Rovus, el laboratorio de didáctica André Rovus. ¿Qué te motivó a dedicarte a la educación matemática como disciplina científica? Es una larga historia. De hecho, cuando acabé mis estudios universitarios en 69, hay un montón de años, entré directamente en la Facultad de Ciencias de París en el departamento de matemáticas. Y pronto la facultad se dividió en dos universidades, las universidades París 6 y París 7. Y elegí pertenecer a la Universidad París 7, a su departamento de matemática. Y en la Universidad París 7 se había creado uno de los primeros IREM, en 69 también. Y los IREM son los institutos de investigación sobre la enseñanza de las matemáticas que se crearon en esta época de las matemáticas modernas. Y el director del IREM era el profesor André Rovus. Y este profesor, que era también profesor en el departamento de matemática de la universidad, había sido uno de mis profesores en la Escuela Normal Superior durante mis estudios universitarios. Y muy rápidamente me propuso trabajar a tiempo parcial en el IREM, porque había posiciones especiales y los matemáticos del departamento podían trabajar a tiempo parcial para cierto tiempo en el IREM. Y con eso entré en el IREM. Y unos años después, a este momento estaba preparando también mi doctorado en lógica matemática y trabajaba un poquito en el IREM. Y unos años después, André Rovus, el profesor André Rovus, obtuvo que una escuela primaria fuera de París tenga el estatuto de escuela experimental asociado al IREM. Y nos propuso a dos colegas y yo, François Colmès, Jacqueline Robinet y yo, tener en carga, organizar la enseñanza de las matemáticas en esta escuela primaria. Y François Colmès, su padre, era el director del IREM de Burdeos, donde trabajaba Guy Brousseau. Y François era un amigo personal de Guy Brousseau. Y es con esto que entré en contacto con la didáctica de las matemáticas, que estaba solo emergente en estas mitades de los años 70. Y primero empezábamos en esa escuela a experimentar las situaciones creadas por Guy Brousseau para la escuela Michelet en Talence. Y poco a poco desarrollamos nuestras propias investigaciones. Y una de las primeras para mí fue una investigación sobre las concepciones del círculo de los alumnos de primaria, y mostramos con Jacqueline Robinet que alumnos de esta edad podían movilizar una gran diversidad de concepciones del círculo si se proponía situaciones y tareas adecuadas, por supuesto. Como he dicho muchas veces en mis conferencias, estos primeros momentos de investigación en esta escuela primaria fueron
muy entusiasmantes para mí, porque pasábamos mucho tiempo con los docentes en la escuela primaria. Estos docentes eran excelentes docentes y muy motivados y tenían tiempo especial para investigar con nosotros. Y todas las experimentaciones iban muy bien y los alumnos aprendían mucho, los padres muy contentos, todo lo pasaba bien. Y tenía la impresión que con la didáctica de las matemáticas, con estas investigaciones se podía cambiar el mundo de la educación, que había mucho que hacer. Eh, Quizás que podía contribuir mucho más que con mi trabajo en lógica matemática sobre los modelos no estándares de la aritmética. En este momento trabajaba sobre esto con unos colegas. Y por eso yo pienso, es por eso que poco a poco he dedicado más energía, más tiempo en la investigación en didáctica de las matemáticas que en la investigación sobre lógica. Y es claro que también estábamos al inicio de los años 80 y había muchas cosas que se desarrollaban en Francia en didáctica de la matemática. Los primeros cursos de doctorado habían sido creados en 75 ya. Y en 80 creamos el Seminario Nacional, creamos las escuelas de verano de didáctica de matemática, la revista Recherche en Didactique de Mathématiques. Había una explosión didáctica y se veía muy bien que se estaba constituyendo una verdadera comunidad y una comunidad científica, pero al mismo tiempo muy amistosa y muy dinámica. Y yo pienso que todo esto era muy motivador. Y es por eso yo pienso que me dediqué a la didáctica de las matemáticas más y más. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? ¡Wow! Una pregunta muy difícil porque hay tantos hay tantos retos que se enfrentan durante una carrera larga. No es una pregunta muy fácil porque hay tantos retos y también la visión de los retos cambia con el tiempo. Si pienso al inicio, un gran reto para mí, pero no solo para mí, fue hacer reconocer la didáctica de las matemáticas como una disciplina científica, en particular con los colegas matemáticos. Y las condiciones no eran un poquito privilegiadas, podemos pensar en Francia, porque había los IREM, en los IREM había matemáticos universitarios, trabajaban con didactas, con historiadores de las matemáticas, juntos con docentes, todos trabajando, preparando cosas, experimentando, pero no fue tan fácil. Y, por ejemplo, yo pertenecí durante 12 años a la sección de matemática aplicada y aplicaciones de las matemáticas del Consejo Nacional de las Universidades, que era la institución encargada de la calificación de los trabajos universitarios y también de la progresión de las carreras universitarias de los matemáticos. Y la mayoría de los didactas estaban afiliados, dependientes de esta sección de matemática aplicada. Y he visto la evolución. Hoy día, la didáctica de las matemáticas es una especialidad reconocida de esta sección, pero fue un largo, largo proceso, con muchas luchas y con la impresión que cada vez había que empezar de nuevo, cada vez que había un nuevo comité se debía empezar todo. Y fue un largo camino. Y es siempre algo frágil
algo que se debe consolidar sin cesar, y las relaciones con las diferentes comunidades que trabajan sobre enseñanza de las matemáticas. Eso fue un primer reto. Un segundo reto fue que en Francia casi todos nosotros empezamos en investigar en didáctica de las matemáticas dentro de los IREM. Y en los IREM trabajábamos con profesores expertos, los profesores que participaban en los grupos IREM. Experimentábamos con ellos. Y era una población muy particular para desarrollar la investigación y las experimentaciones. Y las cosas cambiaron en 1990, porque en este momento se crearon los institutos universitarios de formación de maestros, los IUFM, y se abrieron posiciones de profesores y de maestros de conferencia para los didactas de las matemáticas en estas instituciones. Y, por ejemplo, personalmente entré como profesor en el IUFM de Reims en 91. Y a este momento empezamos a trabajar realmente con otro público, con los profesores en formación inicial, con profesores principiantes. Y fue un gran reto. Incluso cómo pensar una formación didáctica que sea útil para estos docentes en formación, que no era la misma cosa que formar investigadores como lo hacíamos en los programas de doctorado. No era el mismo tipo de trabajo que se podía hacer con los profesores experimentados. Y incluso cómo hacer sentir a estos docentes en formación el interés de la investigación didáctica, de la reflexión didáctica, en un momento en que enfrentaban la urgencia de sus primeras clases en responsabilidad. Fue realmente un reto muy importante, que nos aprendió mucho también. Y yo pienso que fue algo muy importante para el desarrollo de la investigación sobre los docentes, sobre sus conocimientos, sus creencias, sus prácticas, sobre su formación, su desarrollo profesional, que cambió nuestra visión realmente del docente y de las necesidades didácticas que tenía. Eso fue muy importante. Pero ahora, si reflexiono un poquito, ¿no?, sobre todos los restos, son únicamente los dos, no únicamente los dos que mencioné, pero yo pienso que para mí un reto que sigue siendo el reto máximo es desarrollar una investigación que no solo produzca conocimiento sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero sino una investigación que permite tener recursos para la acción didáctica a diferentes escalas, no solo a nivel de situaciones experimentales, con unos profesores, unos contextos un poquito privilegiados, bien controlados, pero a diferentes escalas. Y recursos que permiten tener en cuenta todas las diversidades que encontramos en el mundo de la educación, todas las desigualdades que encontramos en este mundo. Y también hacer una investigación que más bien prepare las futuras generaciones a enfrentar los desafíos del mundo, que la educación matemática debe tener un papel en esto. Y cuando en los días que vivimos hoy, con esta pandemia, y todos los países enfrentando esta pandemia,
no podemos no pensar qué hacemos con nuestra educación matemática para preparar los jóvenes a hacer cosas que no hemos podido hacer, porque el mundo no lo muestra que no lo hemos podido hacer. Y yo pienso que para mí eso sigue siendo el reto principal. ¿Cuáles son los principales temas que has trabajado en educación matemática? Bastante rápidamente empecé también a trabajar sobre la enseñanza universitaria. Enseñaba en la universidad desde 69 y fue también una iniciativa del IREM, se decidió crear una sección experimental matemática y física para los estudiantes de primer año en la universidad, con los colegas de física. Y este curso experimental de primer año era muy, muy innovador. Y empecé con esto a trabajar con didactas de la física, Laurence Viennot, Edith Saltiel, que se conocen cuando uno es didacta de la física. Y trabajando en esta sección, en este curso experimental, nos enfrentamos con el tratamiento muy discordante que hacían los matemáticos y los físicos universitarios de la noción de diferencial y con los efectos desastrosos sobre los estudiantes. Y fue por eso que empecé a trabajar sobre la didáctica del análisis. Primero sobre los procesos diferenciales integrales y luego empecé a trabajar sobre la enseñanza de las ecuaciones diferenciales y luego sobre las evoluciones curriculares y por fin sobre las transiciones en análisis, entre cálculo, entre enseñanza secundaria y enseñanza universitaria, con mis estudiantes, no solo con colegas y con estudiantes. Muy pronto también me interesé en las potencialidades de las tecnologías, de las calculadoras, de los programas computacionales para la enseñanza de las matemáticas. Y ya en el curso experimental en la universidad utilizábamos calculadoras, utilizábamos programas computacionales para el trabajo y para talleres, para proyectos, se utilizaban. Pero las cosas cambiaron bastante para mí al inicio de los años 90, porque en este momento el Ministerio de la Educación me pidió participar en un grupo de docentes de secundaria que trabajaban sobre el potencial de los sistemas de cálculo formal. Y entré en este grupo, trabajé con ellos y fue el inicio de toda la investigación sobre las potencialidades del cálculo formal que iba a llevar a la aproximación instrumental, en lo que se conoce como la aproximación instrumental, a la que contribuí con varios colegas en Francia y en otras partes en el mundo. Y eso fue un segundo tema bastante importante en mis investigaciones. Y si pienso en los años recientes, los trabajos en este siglo, me he dedicado más a nuevos temas y en particular al tema de lo que se conoce actualmente como el networking de teoría, las conexiones entre teorías. Y lo hice dentro de, no sola, pero dentro de varios proyectos europeos. Y también dentro de proyectos europeos he trabajado sobre la enseñanza por indagación, no solo en matemática, pero en matemática y también en ciencias, su conceptualización y cómo nos podemos inspirar de todo el trabajo que se ha hecho en didáctica de las matemáticas para pensar enseñanza por indagación. Y y ahora estoy trabajando en otro proyecto
que es también algo de internacional y comparativo, es el proyecto International Lexicon. Es un proyecto que fue lanzado por David Clark de la Universidad de Melbourne, que lamentablemente falleció recientemente. Y este proyecto tiene la ambición de identificar y luego comparar los léxicos pedagógicos didácticos razonablemente compartidos por docentes expertos de secundaria en diferentes países, en diferentes idiomas. Y participan 10 países en este proyecto. Y hay la idea que hay una riqueza de léxico en diferentes culturas, en diferentes idiomas, que se puede de modo, no se puede realmente expresar bien cuando uno tiene solo que comunicar e intercambiar como se hace hoy en inglés. Porque no hay necesariamente equivalentes en inglés, e incluso si hay un término que parece igual, semejante en inglés, no significa necesariamente, no tiene realmente necesariamente el mismo sentido, no tiene la misma historia, no lleva el mismo conocimiento. Y este proyecto también para mí, me parece, es un proyecto muy difícil y al mismo tiempo es un proyecto fascinante también para conectar las cosas, comparar y aprender de otras culturas. Y yo pienso que son las cosas principales, estas 3 líneas, pero claro que he hecho otras cosas y, por ejemplo, muchas veces se dice que he hecho mucho para la ingeniería didáctica. He participado y contribuido un poquito al trabajo sobre la ingeniería didáctica, sobre la institucionalización, su caracterización y sobre la reflexión sobre esta metodología de investigación. Y otra cosa que me parece que ha siempre sido importante para mí es las vinculaciones, los vínculos entre la epistemología y la didáctica de las matemáticas. Y cuando pienso en mi investigación, siempre es algo que ha sido importante y se refleja en mis intereses y en la manera como trabajo en la didáctica de las matemáticas. ¿Qué artículo, libro o capítulo de libro de nuestra disciplina recomendarías a profesores de matemáticas? No sé cómo responder a su pregunta. Y para mí no puedo pensar que hay un libro, un artículo que sea realmente indispensable. Si pienso, por ejemplo, en los profesores de matemática de Francia, y a fortiori, si pienso en algo que sería indispensable, una cosa que sería indispensable para todos los profesores de todos los países, cualquier sea su contexto, su cultura, su idioma, eso no me parece razonable. Pero pienso, y muchas veces hay docentes, hay profesores que piden referencias. Y hay una cosa que me parece importante, primero es proponer unos textos que van a permitir al profesor de tener una idea bastante global de nuestra disciplina, de su historia, de su emergencia, de lo que trata de hacer, de cómo se ha desarrollado, de la diversidad de los temas que se trabajan en didáctica de las matemáticas en varios países, de la diversidad también de los resultados que se han obtenido, de las realizaciones que han inspirado en el mundo, dar una idea de esto y darle en un texto que no es un texto con un lenguaje técnico,
que rechaza al docente, pero algo escrito de una manera accesible para el docente, un poquito más como una historia. Y también en su idioma, porque no sé lo que pasa en su país, pero en Francia la mayoría de los profesores hablan francés y leer cosas que nos son escritas en francés añade una dificultad más para entenderlo. Es por eso también que no pienso que se puede hacer algo para todos. Y es claro que tengo unos textos como estos que puedo utilizar en Francia, que me parecen con experiencia. Yo sé que funcionan bastante bien. Y luego yo pienso que con cada docente voy a tratar de saber cuáles son sus temas de interés, cuáles son las preguntas mayores que se plantean. Y con esto voy a tratar de seleccionar unos artículos, unas cosas bien escritas que muestran claramente que nuestra disciplina ha producido conocimiento, pero también que ha inspirado realizaciones de este conocimiento. Y con la idea que con esto no se deja todo el trabajo en las espaldas del docente de hacer la transposición de sus conocimientos, pero mostrarle cosas que le ayudarían a explotar estos conocimientos en sus propias prácticas. Y eso me parece muy importante cuando se trabaja, cuando se piensa cómo se puede apoyar y facilitar la entrada de un profesor en nuestra disciplina. ¿Qué artículo, libro o capítulo del libro de nuestra disciplina recomendarías a investigadores en formación? Si pienso en investigadores, la primera parte de la pregunta sería igual. Pero yo pienso que encontrar, por ejemplo, textos bastante globales describiendo el campo, su historia, es mucho más fácil encontrar este tipo de texto para jóvenes investigadores. Y no hay que quedarse con textos en su idioma. Se puede dar, deben de aprender a leer textos en otros idiomas. Y tenemos muchos textos de este tipo en las varias enciclopedias que se han producido. Pero me parece también importante para un joven investigador de establecer el contacto también con textos que expresan bien el tipo de investigación que se ha hecho y cómo se ha desarrollado en su país, en su región, y no solo al nivel internacional. Y seleccionar este tipo de fuente también para mostrarle que en su cultura, en su región, un tipo, cosas, preguntas particulares han sido más trabajadas que en otros países, que unas aproximaciones teóricas han sido desarrolladas, todo eso que unos alcances se han hecho, que se ha tenido una contribución particular a la investigación. Y me parece importante para un joven investigador descubrir eso y no solo toda la internacionalidad de nuestro campo. Y luego, igual, pensar en sus intereses. No todos tenemos los mismos intereses en investigación, pero para un investigador, yo lo que voy a seleccionar primero son también artículos, publicaciones que muestran lo que es realmente la práctica de investigación, los detalles de esta práctica, desde el planteamiento de las preguntas, desde el trabajo de planteamiento de las preguntas, hasta la expresión y comunicación de los resultados, que muestran todo eso. Y por eso quizás no voy solo a dar que leer cortos
artículos que no permiten ver este trabajo práctico de la investigación. Porque para mí más y más las ideas de pensar la investigación en términos de praxeologías de investigación es muy importante. Y el detalle práctico de la investigación es muy importante para los jóvenes. Y voy a, como si pensamos en jóvenes investigadores, voy a aprovechar la oportunidad que me dan para mencionar un nuevo proyecto de la ICMI, the International Commission on Mathematical Instruction. Es el proyecto AMOR, Awardis Multimedia Online Resources. Pero AMOR en español va muy bien. Y el propósito de este proyecto es proponer recursos accesibles a todos sobre los trabajos de las personas que han sido premiadas por la ICMI con los premios Anfrodental y Felix Klein. Y estos recursos van a tener la forma de una serie de videos de 15 minutos, 10, 15 minutos o un poquito más, pero hay una serie de videos, una decena de videos, y también para cada video hay unos textos y favorecemos los textos que son accesibles libremente. Y la dirección, el sitio web, que se está volviendo público ahora, tiene como apellido, como nombre, icmiamor, todo en minúscula, atado.org. Y pueden ir, y es Jean-Luc Dorier, de la Universidad de Genève, es el coordinador del proyecto, el piloto del proyecto para la ICMI. Y la primera unidad acabada es la mía. No, pero van muchas otras, van a seguir. Y he decidido dedicarla a la historia de la aproximación instrumental. Por eso, si quieren cosas sobre la aproximación instrumental y su desarrollo. Y he tratado de mostrar que es una empresa colectiva, es una aventura colectiva, el desarrollo de esta aproximación instrumental. Porque para mí, incluso cuando hay cosas que llevan el nombre de una persona, en nuestro campo las cosas son trabajos, obras colectivas, y se debe mostrar. Agradecemos a la doctora Michelle Artigue por regalarnos de su tiempo y a ti por ver este video. Esperamos lo puedas compartir y concedernos un like. Suscríbete a nuestro canal para que continuemos con esta labor de divulgación.